Muy, pero muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Les habla su amigo el pastor Gilberto Sánchez desde la ciudad de Ibagué. Tiempo de estudio bíblico, escudriñando las Sagradas Escrituras para conocer, amar, obedecer y servir a nuestro buen Dios. Ese es nuestro propósito y estamos hablando acerca de estos tiempos de apostasía en las cuales la iglesia. Hay dos tipos de iglesias, según Apocalipsis capítulo 3. Cuando tú lees Apocalipsis capítulo 2 y 3, habla de las diferentes etapas proféticas de la iglesia, pero vamos a hablar de las dos últimas. La iglesia Filadelfia y la iglesia Laodicea. La iglesia Filadelfia es la verdadera iglesia y quienes conforman esa iglesia, digamos que son verdaderos cristianos. Tiene ciertas características que nos ayudan a aún hacernos un autoexamen y a un examen a la iglesia en la cual asistimos. Estas dos iglesias son interesantes porque en este tiempo apostasía nos muestra. La iglesia de Filadelfia es una iglesia fiel, una iglesia totalmente entregada al Señor en medio de una iglesia apóstata, que es la iglesia laodicense. Entonces, al estudiar las dos, yo puedo decir, bueno, si tú asistes a una iglesia, puedes decir, mi iglesia es tipo Filadelfia o es tipo Laodicea. Y obviamente, si es Laodicea, sal corriendo de allí. Pero también nos sirve para un examen personal. Yo soy un cristiano según Filadelfia, o un entre comillas cristianos, más bien profesante según Laodicea. Soy un cristiano laodicense o un cristiano de Filadelfia. Y vamos a estudiar eso en este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu para ir a tu palabra, para beber de ella, para enraizarnos en ella, para conocerte y saber los planes que tienes para nuestras vidas. Recibe toda gloria, toda honra y toda alabanza, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hemos hablado acerca que hay dos tipos de iglesia en este tiempo de apostasía. Apocalipsis 3, por favor, para que tomes nota, del 7 al 13 nos habla de la iglesia Filadelfia, que quiere decir amor fraternal. Y Apocalipsis 3, del 14 al 22, que es la última etapa de la iglesia, es la iglesia laodicense, una iglesia tibia, una iglesia mundana, una iglesia que solo habla de prosperidad económica, una iglesia que ha sacado al Señor de sus prédicas, una iglesia que ha abandonado la sana doctrina, una iglesia que solamente quiere estar en el mundo, y ese es el tipo de cristiano, entre comillas, que asiste a este tipo de iglesias. Pues comencemos la primera, que debe ser la iglesia, que es la iglesia y que debe representar nuestra vida. Por favor, quiero que me acompañes Apocalipsis capítulo 3, del 7 al 11, por favor. Y este es el pasaje que nos va a dejar bien claro el tipo de iglesia que es Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es que yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta última parte el Señor dice, ponga cuidado, ponga atención a lo que estoy hablando, dice el Señor, porque es de suma importancia el entender la escatología, el entender los momentos, las sazones de Dios. Veamos poco a poco este pasaje. Creo que solamente vamos a hablar Filadelfia, mañana Dios mediante, o la próxima ocasión hablaremos de Laodicea.
concentrémonos en Filadelfia. Recordemos que Filadelfia significa amor fraternal. Era una iglesia donde todo el mundo se amaban y amaban al Señor. Y es una iglesia así, donde se experimenta el amor del Señor, donde no hay divisiones, donde no se sigue un pastor, sino el pastor es parte de la iglesia, ama a la iglesia. El pastor no es el señor de la iglesia, no es el mandamás de la iglesia, no es el dueño de la gente. El pastor no está allí buscando sacar dinero y provecho de la congregación. Es un pastor que ama a su iglesia. Y la iglesia le corresponde también a ese pastor. La Biblia dice que el que predica el evangelio, viva del evangelio. Está bien, pero no dice la Biblia que se enriquezca del evangelio. No dice la Biblia. Que tenga carro, casa, beca, avión privado y todo eso, como algunos falsos profetas hablan hoy en día. Veamos, verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y verdadero. La connotación, cada palabra es importante. El santo y verdadero. Dos cosas. El Señor quiere un pueblo santo. Sigue, hijo. No, sigue tranquilo. Es mi hijo David, siempre pasa así. No, tranquilo. La iglesia, el Señor quiere una iglesia santa, dice, el santo y verdadero. Y la palabra del Señor dice, sed santos como yo soy santo. El verdadero cristiano busca la santidad, no la prosperidad económica, sino la santidad, sin la cual, dice la Biblia, nadie verá al Señor, porque Dios es santo. Y ahí la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo, y dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Por eso dice, el santo, el verdadero, porque estamos viviendo un tiempo de Mateo 24, de engaño, de iglesias falsas, de pastores falsos, de apóstoles y profetas que se han levantado por todos lados, y de doctrina falsa. Pero dice el verdadero. Cuando tú quieres realmente conocer que algo es verdadero, tienes que ir a la fuente. Dicen que los cajeros de Estados Unidos no les enseñan a distinguir los billetes de los falsos de los verdaderos, mostrándole lo falso, sino realmente ellos tienen que dominar saber cómo es el verdadero dólar, palparlo, los colores, o sea, dominar tanto el conocimiento que cuando le presentan un billete diferente dice, esto es falso, porque saben cuál es el verdadero. Las malas doctrinas hoy en día, los falsos profetas, los falsos pastores que enseñan evangelios diferentes, por eso dice acá, el verdadero y el santo, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. O sea, el que tiene dominio sobre todo. El que tiene poder sobre la iglesia. Porque esa iglesia se doblega ante ese Señor. Yo conozco tus obras. En todas las 7 iglesias comienza esta frase. Yo conozco tus obras. El Señor sí está viendo nuestro comportamiento. Él está viendo y detectando. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es un pasaje clave. Mucha gente dice, no, si tú haces esta oracioncita, si tú crees en Dios o vienes a esta iglesia y eres bautizado o haces pacto, ya eres salvo. No, el Señor dice que tiene que haber obediencia total a Él. Si no eres obediente y si yo no soy obediente, por más de que sea pastor, no entraré al reino de los cielos. Yo conozco tus obras aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. O sea, esta iglesia es una iglesia que avanza hacia el reino de los cielos. Es una iglesia comprometida con el reino de los cielos. Es una iglesia que anhela el reino de los cielos, el milenio. Es una iglesia apasionada por el reino de los cielos. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, y realmente hoy he visto algo interesante. Las iglesias apóstatas son iglesias grandes. 20,000, 10,000, 30,000. Las iglesias de verdadera doctrina son pequeñas. A veces se reúnen en casitas pequeñas. Son muy pequeñas. Lo cual nos deja pensando. Hoy en día que hay tanta maldad, que estamos en los tiempos de Noé. Si todas esas mega iglesias realmente fueran cristianas, no habría tanta maldad en la tierra, sino que esa iglesia contaminaría en el buen sentido de la palabra el mundo entero y todo el mundo se convertiría, porque iglesias de 50,000, de 20,000, de 10,000, pues tendrían que causar un impacto.
en el medio, pero veo que no es así. Has guardado aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Las características dice, has guardado mi palabra. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál es el propósito del evangelio? Pues algunos me dirán, bueno, el propósito, yo soy cristiano porque a mí me dijeron que si yo era cristiano me va a ir bien en la vida, mi empresa va a crecer, yo voy a ser próspero, como dicen algunos, victorioso y en victoria y con un edificio en la gloria. No, querido hermano, querido amigo, no. La iglesia no es para tener prosperidad financiera. La iglesia, el objetivo de la verdadera doctrina, la palabra del Señor está en Romanos, y nos lo deja bien escrito nuestro querido Pablo. Este es el centro del evangelio. Romanos capítulo 1, verso 16, 17. Aquí está el verdadero sentido. Si tú vas a tu iglesia o a la iglesia donde te reúnes, porque allí te hablan de dinero, que vas a ser poderoso, famoso, que vas a tener victoria y todo esto. No, estás equivocado. El verdadero sentido, propósito del evangelio lo dice Pablo. Romanos capítulo 1, verso 16, 17 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ponle cuidado, para salvación. Dice, yo no me avergüenzo, es para salvar almas, para llenar el cielo. Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, los judíos y los gentiles. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. O sea, el verdadero sentido del evangelio es la salvación del hombre, la salvación de un alma de ir al infierno, la salvación eterna a través de la cruz, de la sangre preciosa de Cristo. Si en tu iglesia no predican eso, sal corriendo de allí. Si cada domingo en tu iglesia te predican de la fama, de psicología, del coach espiritual, que eres un vencedor, que tienes que declarar, sal corriendo. Si en tu iglesia predican de la obra de Cristo, del poder del Espíritu Santo, de ser santo, de realmente amar al Señor con el corazón, estás en una buena iglesia. Has guardado mi palabra, la sana doctrina. Romanos 1, 16, 17. No has negado mi nombre, no te avergüenzas. Mateo 10, 32, el Señor dice allí que el que se avergüence de él delante de los hombres, dice, también me avergonzaré de él delante de mi Padre. Es fuerte la palabra, pero es palabra del Señor. Las iglesias apóstatas se avergüenzan del Señor. Solamente tienen un evangelio light, hablan cosas muy bonitas, muy positivas, nunca hablan de pecado. La palabra pecado la han cambiado por error. Hermano, tus errores. No, pecado es pecado. Allí se habla cosas muy bonitas, mensajes de prosperidad, de bienestar en el mundo, de ven y pacta para que no te enfermes. Pásala bien en el mundo, disfruta del mundo. No es eso, ese no es el evangelio. Mateo 10, 32, o sea, ellos se avergüenzan del verdadero evangelio. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. En todo momento el verdadero cristiano habla de Dios, habla de Jesucristo y de su amor por la palabra y por el Señor. ¿Eres de aquellos que se avergüenzan, que no quieren que sepan que tú eres cristiano? Que en tu trabajo nadie sabe que eres cristiano. ¿A cuántos has ganado en tu trabajo con tu testimonio? ¿A cuántos les has hablado del Señor? ¿A cuántos les has orado por ellos? ¿Hace cuánto estás en tu trabajo y cuántas personas han sido afectadas positivamente por el evangelio hablado de tus palabras? ¿O simplemente te avergüenzas del Señor? Porque sabes que de pronto ellos han notado que tomas trago, que vas de farra igual que ellos, que tienes un amorío con una señora que no es tu esposa, y entonces te da vergüenza porque no tienes un buen testimonio. No te avergüences del Señor. Dice, si tú niegas al Señor, el Señor también te va a negar. Ese es el evangelio. Y aquí sigue la palabra del Señor en Romanos, en Apocalipsis, describiendo la iglesia de Filadelfia. Dice, yo te he amado. Dice, y reconozca que yo te he amado. Es precioso. El Señor ama a esa iglesia.
esta iglesia está en el corazón del Señor. Y me acuerdo de Daniel cuando dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con lo de Babilonia. Pero pastor, es que imagínese, todo el mundo lo hace, es que yo no quiero quedar mal, es que mi jefe lo hace, es que el vecino lo hace. Tienes que definirte, o le cae bien a tu jefe, o eres agradable a Dios. Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, o sea, eso parte de mí. Pastor, es que le estoy orando al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga eso. No le dejes eso al Espíritu Santo. Daniel no dijo y oró Daniel al Espíritu Santo. Daniel dice, propuso en su corazón no contaminarse. Señor, hoy propongo no contaminarse. Hoy voy a ser ejemplo, molde y modelo de un verdadero cristiano. Por eso dice, te he amado. Y hay algo interesante, Daniel, cuando el ángel va a expresarle la visión, la revelación de la visión que ha tenido, le dice, Daniel, eres muy amado, el muy amado. ¿Tú quieres ser el muy amado de Dios? ¿O simplemente eres un cristiano de aquellos del montón? Un feligrés que va a la iglesia y que tu vida cristiana no se nota. Disimulas muy bien el cristianismo. Nadie sabe en tu trabajo que tú eres cristiano, y en el barrio menos, y en el edificio menos. Nadie sabe, tú vas a la escondida. Dice que esta iglesia es amada por el Señor. Te he amado, dice el Señor, yo te he amado. Y más sigue, vuelve y has guardado mi palabra. 2 veces recalca el Señor, has guardado mi palabra, o sea, has guardado la sana doctrina. Obviamente, hoy en día nos gusta que se hable de la sana doctrina. A mí mismo me han dicho personas muy allegadas, no hables de eso. Mira, para que tengas más audiencia, habla cosas bonitas. Mira que el fulanito de tal, ¿cómo habla de bonito? Y usted hablando tan fuerte, nadie te va a oír. No sé, yo no vine a eso. Yo hablaré lo que el Señor me diga. Jeremías no hablaba cosas bonitas. Jeremías hablaba lo que es la verdadera palabra. Entonces dice que has guardado mi palabra, la sana doctrina. Vive conforme a la sana doctrina. La practica. Se esfuerza. Obviamente no somos requete santos, pero todos los días luchamos contra la tendencia pecaminosa que tenemos todos, ¿de acuerdo? Y vivimos la experiencia de Pablo en Romanos 7:15. Me fascina ese pasaje porque todos los días tengo que luchar y decir, Espíritu Santo, ayúdame a vivir una vida en santidad, porque por mis fuerzas no lo puedo hacer. Has guardado mi palabra. Recordemos que el Señor le dijo a Israel, le dio los mandamientos y les dijo, mire, guarden estos mandamientos. Israel de una forma prepotente le dijeron, ve, Moisés, dile a Dios que nosotros guardaremos todos sus mandamientos. Fue arrogante. Fracasaron hasta el día de hoy, han fracasado porque nadie puede guardar la ley. La ley fue puesta para demostrar cuán pecador soy y cuánto necesito de la sangre de Cristo para ser perdonado de mis pecados y de la ayuda del Espíritu Santo para vivir cada día. Son 2 cosas, la sangre de Cristo que me libra de todo pecado y me limpia cada día, y el poder del Espíritu Santo que me ayuda a vivir. Entonces dejo la prepotencia de decir, no, yo sé los mandamientos y voy a tratar de cumplir los mandamientos. Obviamente la ley es santa y pura, la palabra del Señor, pero no me santifica. El que me santifica es la sangre de Cristo que me hace santo y el Espíritu Santo que me ayuda a vivir en santidad. Y entonces sigue diciendo, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Este pasaje para mí es muy importante. Antes de la pandemia, en 2020, el Señor comenzó a hablarme de este pasaje. Yo no lo entendía y decía, pero Padre, ¿qué me quieres decir? El Señor era reiterativo, te voy a guardar, viene una prueba mundial. No lo entendía, soy muy torpe, le decía, Padre, soy torpe, no entiendo lo que me quieres decir. Y el Señor me decía, viene una prueba mundial. Yo, Simon, había oído que en China, por allá había un problema de una pandemia y que estaban encerrando a la gente. El 18 de marzo del 2020 me cayó la peseta, como dicen los costarricenses. Entendí, cuando nos encerraron a todos, Señor, esta es la prueba mundial, todos estamos encerrados. Ese pasaje fue bastante interesante para mí. Padre, esta es la prueba, Señor.
tú dices que me guardarás de la hora de prueba que ha de venir. Eso me ayudó a la pandemia, porque al principio comencé a entrar en ansiedad al ver todas las noches ponían cuántos muertos y que está muriendo la gente en Guayaquil y que están cayendo en las calles. Eso genera mucho estrés. Y una mañana le dije en mi tiempo con el Señor, le dije, Padre, yo la verdad no quiero vivir estresado. Tú me dices que me vas a guardar de la hora de prueba, pero si muriere, Señor, quiero partir a tu presencia si llegares, si es tu voluntad. Solo te pido que guardes a mi familia y me guardes. Y Dios fue fiel, me guardó de la pandemia, a mí no me dio. Trató de darme el COVID, sí, pero no sé, creo que yo soy como dicen por ahí, o sea, no me afectó, realmente no. Y entendí que el Señor guarda. Pero mira lo que dice, te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. El mundo entero en este momento está en una prueba. Hay tanta maldad, como dice Mateo 24, esta mañana que estaba leyendo en el tiempo eran las 4 de la mañana, me levanto a orar y a estudiar la Biblia. Y a las 4 estaba leyendo justo de que vendrán temblores, terremotos, hambre, peste. Estaba leyendo Mateo 24 cuando comenzó el edificio a moverse. Padre, esto es un temblor terrible, señores. Creo que el Señor me fue muy didáctico en ese momento de mi devocional. Sentí como el edificio, y sí le decía, Padre, ten misericordia, ten misericordia. Claro, estaba nervioso, no me gustan los temblores, no me gustan, no. Yo creo que oigo que caen rayos, centellas, no me pone nervioso, pero un terremoto sí me pone nervioso. Le decía, Padre, ten misericordia, ten misericordia. Entonces, estamos en un tiempo de prueba mundial. El Señor está probando los corazones, pero de su iglesia, nosotros de la iglesia. Yo te guardaré de la hora de prueba mundial. Y el mundo entero está en un tiempo muy, muy tenaz. Pero mira lo que dice más adelante, he aquí yo vengo pronto. Y cuando yo leí este pasaje le decía, Padre, pero ahí sigue, he aquí yo vengo pronto. O sea que la venida tuya es pronto por la iglesia, el rapto de la iglesia. Creo, mi posición siempre es que la iglesia verdadera, no la iglesia profesante. Hay dos tipos de cristiano, el cristiano verdadero y el, entre comillas, cristiano profesante. El cristiano verdadero es el que se esfuerza en vivir una vida en santidad, que se aparta del mundo, como Daniel no quiere contaminarse, quiere ser fiel al Señor, ama al Señor, ama la palabra, ama el estudio de la Biblia, ama la oración, ama la búsqueda del Señor. Ese es el cristiano, ¿verdad? Y el profesante es aquel que va a una iglesia donde hablan bonito, donde tienen luces bonitas, una orquesta espectacular. El pastor o el profeta y apóstol hacen unos chistes preciosos, tienen un lenguaje precioso, salen positivos, pero vacíos del Señor, totalmente. Vacíos, totalmente. Ese es el cristiano profesante, el que no toma en cuenta en serio la santidad. El que anda con un pie en el mundo y otro en las cosas de Dios. El que cree ser cristiano, pero no lo es. Si tú y yo miramos estos pasajes, la iglesia laodicense, la iglesia de Filadelfia, nos ayuda a hacernos un autoexamen y a corregirnos. He aquí yo vengo pronto. La venida del Señor es inminente por la iglesia. El rapto de la iglesia va a ocurrir, muchos se van a quedar, muchos. El Señor dijo, le preguntan al Señor, muchos son los que se pierden y Él se quedó pensativo y le dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pocos los escogidos. A mí no me hace cristiano el haber hecho una oracioncita, la hice sí, creo que debo hacer, de la persona hacer una, pero más que la oración es una actitud de entrega. Con el tiempo ocurre la regeneración, el nacimiento espiritual. Comienza uno a amar al Señor, a amar la palabra, a amar la oración, a luchar por ser santo, a vivir cada día lleno del Espíritu. Esa es una lucha. Cae uno y se levanta y es una batalla todos los días. Pero todos los días es una batalla, pero uno hace lo que Daniel propuso en su corazón, no contaminarse. Esa es la actitud
propongo en mi corazón hoy, Señor, vivir para ti. No quiero contaminarme. Ayúdame, Espíritu Santo. Toma mi mente. Toma mi voluntad y mis emociones. Ayúdame, Espíritu Santo. Aún quita de mí aquellas cosas negativas. Apártame de gente que no quiere amarte a ti. Rodéame de personas que te amen a ti. Necesitamos rodearnos de cristianos verdaderos. Esta es la iglesia Filadelfia. La iglesia verdadera, pequeña, pobre. Económicamente no busca la riqueza, busca el cielo. Es criticada, muchos nos critican a los que creemos en el rapto, los señores del Kingdom Now, o como el señor Dante Gebel. El señor Dante Gebel, de una forma muy altanera, en una de sus prédicas decía que los que creemos en el rapto de la iglesia somos como ratas que están huyendo de un barco que se hunde. Creo que ese no es el lenguaje de una persona ungida por el Señor. Si estuviéramos equivocados, él tendría que, con cariño, como dice la Biblia, decir, hermanos, creo que están equivocados, pero no tratarnos como ratas. Pero bueno, cada uno dará cuenta, Señor, por sus palabras, dice la palabra. Iglesia de Filadelfia, que el Señor permita que seamos de la iglesia de Filadelfia y que seamos cristianos filadelfios. Bueno, filadelfios, no sé cómo conjugar esto. Y la próxima vez hablaremos de la iglesia laodicense, que es la última iglesia apóstata. Por eso coloqué dos tipos de cristianos. El cristiano conforme a la iglesia Filadelfia y el cristiano conforme a la iglesia laodicense. Se lo dejo ahí, Apocalipsis 3 del 14 al 22, para que lo puedas estudiar. Mi gratitud a todos aquellos hermanos que con sus aportes y sus oraciones hacen posible que este ministerio pueda seguir adelante. Nosotros somos un ministerio independiente y necesitamos, necesito de su colaboración. Si el Señor coloca en su corazón apoyar este ministerio, le agradezco de todas formas mis oraciones con todos ustedes, los que nos siguen, los que comparten estas enseñanzas a otras personas. Mil gracias a todos aquellos que están ayudándonos a seguir con mi esposa este ministerio. El día sábado, mañana sábado, Dios mediante, a las 7 tenemos nuestra reunión por Facebook Live. Haremos desde la casa del apartamento de mi hermana. Estaremos un grupo pequeño de cristianos. Si usted quiere seguirnos por Facebook Live, por favor. Y estamos aprendiendo un poco más para ver si podemos hacer por Meet, Google Meet, la reunión. Pero muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Enséñanos a ser fieles a ti, como la iglesia de Filadelfia. Cristianos verdaderos, cristianos que proponen en su corazón, como Daniel, no contaminarse, vivir vidas santas, como dice tu palabra, que a la iglesia verdadera, a la novia se viste de lino fino, limpio, que son las acciones justas de los santos. Para eso pedimos cada día la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor, porque tú sabes que tendemos a pecar, que somos pecadores, que nuestro corazón tiende a pecar, Señor. Por eso necesitamos de ti, necesitamos de la sangre preciosa de Cristo y necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para vivir una vida en santidad. Bendice cada persona que ve este programa, cada hermano que nos apoya y cada persona que conoce el Evangelio. Si tú esta noche quieres recibir a Cristo, dile una oración de entrega a Él. Dile, Señor, sé que soy pecador, sé que nunca te he tenido en cuenta en mi vida. Hoy te reconozco como mi Señor, mi Salvador. Te recibo en mi vida. Te pido que me bautices con tu Santo Espíritu. Enséñame a amar tu palabra. Quiero ser fiel a ti. Oro en Cristo Jesús. Queridos amigos y hermanos, recordemos siempre que Dios es bueno. Siempre bueno. Excelentemente bueno. Bendiciones.